Y el tema es: amamos su venida. El clamor de una iglesia enamorada. El título es: amamos su venida, el clamor de una iglesia enamorada. Cuando nosotros decimos que amamos la venida del Señor, realmente tiene que estar respaldado. Nuestras palabras deben de estar respaldadas por acciones que demuestren aquello que estoy yo expresando. Y lo que el Espíritu Santo quiere el día de hoy es que vayamos a ciertos pasajes de la Escritura y dejemos que la Escritura nos hable y nos diga qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que Dios espera de mí. Y es la palabra de Dios la que nos va a hablar, la que nos va a redarguir, la que nos va a convencer, la que nos va a confrontar. Es su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Es la palabra de Dios la que va a hacer la obra en tu vida y en mi vida. Y el primer pasaje que vamos a ver es 2 Timoteo 4 del 7 al 8. 2 Timoteo 4 del 7 al 8 dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí en el verso 7 hay tres cosas importantes que el apóstol Pablo le está comunicando a Timoteo. Dice que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Y después dice: por lo demás, y ya menciona lo que le es preparado, lo que está ahí aguardado. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pero primero el apóstol Pablo menciona tres puntos importantes para poder obtener esa corona de justicia por haber amado su venida con acciones que respaldan ese amor que yo profeso decir, ¿sí? Porque no estamos aquí para ser poetas y ponernos románticos, sino estamos aquí para entender que si yo amo su venida, voy a reflejarlo con mi diario vivir. El amor son acciones. Yo te puedo decir te amo y no tener ninguna demostración de mi amor. Y entonces tú podrías dudar un poco si realmente te amo o no. Cuando un esposo, un marido le dice a su esposa te amo, cuando nuestros hijos dicen te amo, esas palabras deben de estar respaldadas por hechos. Si no, solamente son puras palabras que realmente no están respaldadas con acciones que demuestran un verdadero amor. Así que si tú y yo somos esa iglesia enamorada que amamos la venida del Señor, que estamos aguardando que Él venga por nosotros, entonces tú y yo vamos a caminar mostrándole al Señor Jesucristo que realmente anhelo verlo, que realmente estoy esperando por Él, que realmente estoy haciendo lo que me corresponde hacer para mostrarle a Él que anhelo que venga por mí y por mis hermanos. Lo primero que dice Pablo es: he peleado la buena batalla.
Y vámonos a Efesios 6, del 10 al 18. Vamos a leerlo. Efesios 6, del 10 al 18. Vamos a ver qué es lo que ahí la palabra de Dios nos está diciendo. Porque aquí Pablo está hablando que he peleado la buena batalla. ¿A qué se refiere eso, Pablo? Fíjate lo que dice Efesios 6, del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ya entendí. ¿A qué se está haciendo alusión Pablo? Me está diciendo que he peleado la buena batalla. Y aquí en Efesios el Señor me está hablando acerca de una armadura. ¿De quién es esa armadura, mi hermano? De Dios. Entonces, Pablo, al decir he peleado la buena batalla, Pablo hizo para sí esa armadura, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tener presente que hay una armadura que yo debo de colocar mismo. Es de Él y Él me la da a mí, para que yo haga uso de esa armadura y entonces yo también pueda decir he peleado la buena batalla. Porque para poder estar firmes, dice, para que podáis estar firmes, gracias mi hermano, contra las acechanzas del diablo, necesito yo vestirme de toda la armadura de Dios. Y aquí hace una aclaración, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí Pablo te está mencionando cuál es la lucha constante que tú y yo tenemos. No es algo opcional, es algo que está presente en la vida del Hijo de Dios. El enemigo es el enemigo de nuestras almas y se levanta en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, y viene y lo ataca. Y tú y yo somos hijos de Dios y el enemigo se levanta contra nosotros, pero Dios ha dado una provisión y dice en su palabra que las armas celestiales, las armas que proceden de Dios, son poderosas para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Así que Dios no nos ha desamparado ante las situaciones que nosotros tenemos que vivir. Él sabe que hay un enemigo que se levanta en contra nuestra, pero Dios ha provisto lo necesario para que tú y yo peleemos la buena batalla. Y ahí está la provisión divina. Ahí está esas armas en Cristo que son poderosas para la destrucción de fortalezas. En el siguiente, en el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Quién la tiene que hacer suya? Usted y yo. Tomad. No dice que el Espíritu Santo va a venir y te la va a colocar. Dice que tú tienes que tomar esa armadura, que tomar toda la armadura, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Sigue el pasaje diciendo, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad tiene que ser parte de ti y de mí. La verdad, que es Jesucristo,
tiene que estar presente en nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero esa verdad tiene que estar cimentada. Y nosotros debemos de estar aferrados a esa verdad. Y nosotros cimentados en esa verdad, bien puestos nuestros pies en la verdad que es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que manifestar esa verdad. Así que aquí ya no hay opción para que tú y yo manejemos mentira, para que tú y yo manejemos engaño. No hay opción. Si tomamos la armadura de Dios, vamos a ceñir nuestros lomos con la verdad. Vamos a vestirnos con la coraza de justicia. Eso quiere decir que tú y yo debemos de caminar en justicia. ¿No has escuchado que alguien te diga: ay, no, eso que tú dices es injusto? Ahí no estarías caminando en justicia, ¿verdad? Caminar en justicia es caminar conforme a la palabra de Dios, haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y también delante de la gente. Tenemos que ser justos. Si en algún momento nos dan un cambio de más, ¿qué es lo que espera Dios que tú hagas? Que camines en justicia. Es algo que tú y yo debemos decidir. Tomar la armadura de Dios y colocarnos. Tomo la verdad que es Jesucristo y la hago mía. Tomo la justicia y la hago mía, y comienzo a caminar en justicia y comienzo a caminar en verdad. Sigue: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tú y yo fuimos llenos del Espíritu Santo con un propósito: ser testigos fieles de Jesucristo. Y tú y yo deberíamos todos los días predicar primeramente con nuestro ejemplo. Tú y yo deberíamos predicar, mostrar a Jesús con nuestro diario vivir. Podemos hacer grandes campañas evangelísticas, sí, pero ¿de qué sirve si en tu hogar, si en tu trabajo, si en la comunidad, si con tu familia no reflejas a Cristo? Entonces solamente voy a compartir del evangelio, pero mi diario vivir no respaldan lo que hago. Hermanos, tenemos que ser congruentes con lo que yo digo, con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con lo que yo creo. Debe de haber congruencia en nosotros. Si realmente amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a demostrar a través de pelear la buena batalla. Y la buena batalla se pelea puesto en nosotros la armadura de Dios. Tiene que estar presente la verdad, tiene que estar presente la justicia, tiene que estar presente el que yo refleje a Cristo todos los días de mi vida. Si no, mi hermano, solamente nos estamos haciendo patos. Y reflejo a Cristo cuando voy a evangelizar. Reflejo a Cristo cuando voy a compartir del evangelio. Reflejo a Cristo cuando vengo a la iglesia. Y en tu hogar, y en nuestros trabajos, y con el vecino, y con aquellos que hoy como nos hacen difícil el caminar, ¿verdad? Hay gente que dices: ay, Señor, sí son grandes lijas en mi vida. Tenemos que reflejar a Cristo. Si tú realmente, hermano, y yo realmente amamos la venida de Jesús, tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que hacer nuestro esta armadura. El que sigue: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese escudo de la fe te va a ayudar a ti y a mí a pagar
todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo siempre va a querer atacarte, va a querer tenerte en derrota, en depresión, en tristeza, en ansiedad y en un montón de cosas. Él siempre va a hacer eso. Pero si tú tomas el escudo de la fe de manera intencional, me comienzo a colocar la armadura de Dios, voy a pelear la buena batalla. No significa que por arte de magia, ¡pum!, el enemigo desapareció. No, mi hermano. Significa que tú y yo vamos a estar totalmente equipados por Dios para pelear, para contrarrestar, para impedir que sus dardos lleguen a mi vida. Porque el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir. Esa es su naturaleza. Y él utiliza dardos de fuego para ir y matar, para ir y destruir, para ir y para robar en nosotros lo que Dios nos ha dado. Ese escudo de la fe debe de estar presente en nosotros, creyéndole a Dios en las buenas y creyéndole a Dios cuando las cosas de verdad están complejas. Tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que usar nuestra fe ante el ataque inminente del enemigo. Ahí debemos de utilizar nuestra fe. Yo les decía, el Señor me sanó de mi muñeca el sábado pasado, aquí en una actividad que tuvimos con Pastor Gerardo Pazletti. Pero eso no quiere decir que el enemigo ha tratado de robar mi sanidad. Pero yo me he mantenido firme y me he mantenido utilizando mi fe, creyendo lo que Dios ha hecho por mí. Y pero imagínense, eso es ahorita en la muñeca, pero también, pastora, al ver que mis hijos nomás no dan una, pero también, pastora, y hay muchísimas áreas, ¿no?, en nuestra vida, no solamente es una, son muchas, pero ahí está la armadura de Dios. No es una armadura humana, no es una armadura terrenal, es una armadura celestial. Y las armas de Dios en Cristo Jesús son poderosas. Sigue, Johnny. La destrucción de fortalezas. Sigue, Johnny, en el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Mi hermano, tú y yo debemos de tener claro que somos hijos de Dios y que como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si tú tambaleas pensando que tal vez no eres salvo, que ya perdiste tu salvación, que no sientes que realmente eres hijo de Dios, ven, platica con nosotros y te ayudamos. Pero es muy importante que tú tengas claro tu identidad en Cristo Jesús. Tu identidad como hijo, como un hijo muy amado de Dios. Tiago me preguntaba, mamá, si yo me porto mal, ¿papá Dios me va a dejar de amar? No. Porque dice la palabra de Dios que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y si dice nada, nada es nada. Eso no significa que entonces, como Dios me ama, yo entonces voy a hacer lo que se me pega la gana. No, entonces no has entendido el plan de salvación. El amor de Dios es incondicional, pero el amor de Dios nos dice, el amor de Cristo me constriñe. Cuando tú y yo sentimos el amor de Cristo, nos obliga de manera voluntaria a entregar todo por Él y hacer lo que Él nos pide hacer. Entonces, aunque sé que nada me puede separar de su amor, no por eso voy a utilizar esta libertad como ocasión a la carne, sino que esta libertad, este entendimiento de que sé que mi Dios me ama y que nada me va a separar de su amor,
me va a hacer querer agradarlo cada día más. Así que el yelmo de la salvación debe de estar bien colocado. Mi hermano, si tú y yo no tenemos claro nuestra salvación y nuestra identidad en Cristo Jesús, es como no tener el yelmo que cubre nuestra cabeza. Y cualquier dardo del enemigo podría matarnos. El yelmo cubre una parte muy sensible: nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones. Mi hermano, debemos de creer que cuando tú y yo reconocimos nuestra condición de pecador, que cuando tú y yo reconocimos nuestra gran necesidad de Dios y de un Salvador, y entregamos nuestra vida a Cristo, Él me ha concedido la vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna? Lo dice su palabra. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, a Jesucristo. Piensa que es que esa salvación que tú tienes, a veces uno piensa que es que ya tengo vida eterna, cuando me muera me voy al cielo. Y sí, es parte de tu herencia. Pero la salvación que viene a través de mi oración, de mi confesión, y viene esa salvación, el propósito de esa salvación es intimidad con Dios. Porque así lo dice su palabra, lo que yo te decía. Vamos a dejar que su palabra sea la que hable a nuestros corazones. Y si dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo su Hijo, a quien ha enviado. La salvación tiene que estar bien firme en ti y en mí. Por eso te digo que si tú tienes alguna duda, puedes acercarte con nosotros los pastores para ayudarte. Pero esto debe de estar bien puesto en nuestra cabeza, entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Dice: las cosas viejas pasaron. Somos criaturas nuevas, formados en Cristo. Y tiene un propósito para ello. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú y yo descuidamos nuestra meditación en la palabra, si tú y yo descuidamos nuestro acercamiento a la palabra, si tú y yo descuidamos nuestra obediencia a la palabra, mi hermano, no tienes el arma. No tienes cómo defenderte ante el inminente ataque de Satanás. Si tú y yo decimos amar la venida de Jesucristo, si tú y yo decimos que estamos esperando que venga nuestro Señor Jesús, si tú y yo en las nubes vamos a ver a Jesucristo y ser reunido con Él en las nubes, si tú realmente, tú y yo deseamos el estar con Él, tenemos que obedecer su palabra. Y su palabra tiene que estar presente. La palabra de Cristo que dice: more en abundancia en todos nosotros. Aquí es donde podemos ver a qué se refiere Pablo con pelear la buena batalla. Ese es el primer punto. Nos habla de un caminar. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros utilizando los recursos divinos. Vamos a Tito 2, 11 y 13. Tito 2, 11 y 13 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿De qué forma?
sobria, justa y piadosamente. El 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí estamos aguardando que Él venga por nosotros. Estamos aguardando esa manifestación gloriosa cuando Él viene por la iglesia que ha hecho lo que Él esperaba que hiciera. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Son vestiduras reales, dadas por Dios, pero tú y yo debemos de cuidar esas vestiduras. Y el Señor viene por una iglesia gloriosa, mi hermano. El Señor viene por una iglesia que camina en santidad. El Señor viene por una iglesia que guarda, que cuida sus vestiduras. Eso no significa que a veces se me mancha, pero tengo, que dice el apóstol, que esto nos ha sido revelado para que no pequemos, pero que si alguno peca, tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Así que cuando tú y yo hacemos algo incorrecto y nos ensuciamos, ya sabemos cuál es el recurso dado por Dios para que Él nos limpie. Es confesar delante de Él mi pecado, pedir perdón, y entonces Él va a limpiar esa mancha en mi vestidura. Pero en esta carta, que debemos vivir de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Y cuando tú y yo estamos viviendo de esa forma, entonces realmente tú y yo estamos aguardando la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en santidad, conforme a lo que Dios estipula en su palabra. Sobria, justa y piadosamente. Sobria, yo le decía al Señor, ¿cómo es una manera sobria de vivir? Y Él me daba el siguiente pasaje, Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12? Ay, audiencia, gracias. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí el autor de Hebreos le está diciendo a los judíos, porque son hebreos, son judíos, que se deben de despojar. Es lo mismo que en la instrucción de nos tenemos que colocar la armadura de Dios. Es algo que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Para poder vivir de manera sobria, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Eso es vivir de una manera sobria. Cuando alguien está embriagado por el alcohol o alguien está bajo sustancias, no está sobrio. Hay algo que lo está gobernando y hay algo que lo está haciendo hacerse el chistoso, el payaso y hacer un montón de ridiculeces. La persona no es así. Está siendo dominada por una sustancia y esa sustancia está haciendo estragos en su cabeza, en su cuerpo, y entonces actúa de una manera muy extraña y no es la persona. El estar sobrio es estar bajo ninguna influencia. Y entonces ninguna influencia
que me lleve a hacer lo incorrecto. Pero si tú y yo tenemos malos pensamientos, si tú y yo tenemos malas intenciones, malas motivaciones, si tú y yo estamos llenos de cosas aquí adentro, orgullo, vanidad, soberbia, mentira, envidia, celos, pleitos, contiendas, ¿cómo tú y yo vamos a vivir en una manera sobria? Si estamos bajo la influencia de todas esas sustancias que están gobernando nuestra vida. ¿Sí me explico? Cuando yo le dije, Señor, ¿qué es vivir sobrio? Si no andamos borrachos, pero estamos bajo influencia de peso, de un pecado que está sobre nosotros. Entonces, si tú y yo realmente amamos la venida de Jesucristo y estamos enamorados, aguardando, clamando, ven Señor Jesús, tú y yo nos vamos a despojar de ese peso y de ese pecado. En el Salmo 139, al final dice: Señor, conoce mi corazón, examíname. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿cómo puedo yo despojarme de ese pecado, de ese peso que me está haciendo actuar siendo influenciado por el mal? La manera, y yo le preguntaba al Señor, es viniendo a Él, a su presencia, y diciéndole: Señor, examíname. Que tu luz, Jesucristo, resplandezca en todo mi ser y revela lo que está allá adentro, para que yo de manera voluntaria diga: me despojo del orgullo, me despojo de la mentira, me despojo de la vanidad, me despojo. A veces hay cosas en nosotros y ni siquiera tenemos idea que están ahí. Yo les he platicado que a mí el Señor un día me dijo vanidosa, y yo le dije: ay, ¿yo? Y entonces Él trajo unos recuerdos y dije: ay, sí es cierto, sí soy. Ay, sí soy con Señor, ya me acordé. Sí, eso estaba oculto a mí. Yo tenía el concepto de vanidad de otra forma, pero lo que Él me recordó eran expresiones de vanidad. Eso estaba oculto a mí. Fue gracias a la oración del pastor Amado que le pidió al Espíritu Santo que revelara qué es lo que estaba ahí dándole derecho lugar al enemigo en mi vida. Y Él reveló eso. Yo no me podía despojar de la vanidad si no me hubiera sido revelada. Pero cuando yo vengo ante la presencia de Dios con la intención de que Él me examine y que resplandezca su luz en mí, hermano, te lo firmo, el Señor te va a empezar a revelar cosas que no tenías idea que estaban ahí. Y mi consejo es que no te pongas a analizar. Acepta lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No te pongas como yo: ay, yo, vanidosa. No, Señor, no razones eso, porque te comienzas a escudar y a justificar y a disculpar. No, bueno, Señor, es que esto fue por esto. No, si el Señor te revela que eres una vanidosa, que eres una soberbia, que eres un celoso, que lo que sea que el Señor revele, hermano, mi consejo es: despójate de eso. Despójate, dile: está sobria. No quiero estar influenciado o influenciada por circunstancias externas o internas. Quiero despojarme de todo eso. ¿Cómo es vivir de una manera justa? Haciendo lo correcto delante de Dios. Pablo le está diciendo a Tito en esa carta:
que debemos de vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Si es que realmente estamos aguardando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Si realmente amamos su venida. Por eso te decía, mi hermano, al inicio, si tú y yo decimos: ay, sí, yo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, yo quiero que ya vengas, yo tengo esa esperanza. Pero si nuestro diario vivir no refleja un enamoramiento real por Jesucristo, realmente solamente estamos creyendo que amamos su venida, pero no lo estamos reflejando con nuestro diario vivir. Y hermano, es ahí cuando nos podemos confundir y creer que somos algo que no somos, porque no hay un respaldo de que aquello que yo hablo, estas acciones respaldan lo que yo estoy diciendo. Vivir una manera piadosa es amando las cosas de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, involucrándome en todas las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy amigo de este mundo. Entonces, si no ando involucrado en las cosas del mundo y no estoy siendo conforme al mundo, entonces tengo que demostrar mi amor por las cosas de Dios, mi amor al servicio. Como dijo Néstor, lanzó una convocatoria. Ahí se refleja la piedad. Cuando tú dices: ay, sí, yo tengo dones, yo quiero cantar. Ay, sí, yo tengo dones, yo quiero tocar tal instrumento. Bueno, no sé mucho, pero yo quiero. ¿Por qué? Porque tienes amor por las cosas de Dios, porque quieres estar involucrado en las cosas de Dios, porque te interesan las cosas de Dios. Si realmente aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si no amamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y no vivimos de manera sobria, justa y piadosamente, entonces es puro pico de cera que tú y yo amamos su venida y no esperemos el ser arrebatados por Él. Tú puedes ver en la palabra del Señor la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes representan a la iglesia y todas entraron con el Señor. Solo aquellas que estaban preparadas, que estaban apercibidas, que tenían sus lámparas encendidas y aceite para mantener encendida la lámpara. Así que Cristo viene por su iglesia, pero hay una gran revelación en esa parábola. No todos seremos arrebatados. Pero aquí el Señor nos dice cómo tú y yo podemos prepararnos para realmente esperar su venida, para realmente aguardar la manifestación gloriosa de Jesucristo. Si nosotros pensamos que la vida cristiana es muy relax, es muy light y no hay ningún esfuerzo, mi hermano, debo decirte que esa no es la vida de un cristiano. No es la vida de un seguidor de Cristo. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Si tú y yo somos seguidores de Cristo, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y Cristo se despojó. Cristo renunció. Cristo se humilló. Cristo fue obediente. Cristo pagó el precio. Cristo hizo lo que tenía que hacer y cumplió con la voluntad de su Padre. Entonces aquí podemos ver que está hablando el Señor de esa santidad. Él espera que nosotros vivamos en santidad. Él espera
que nosotros peleemos la buena batalla. Y el otro punto que estamos viendo es: he acabado la carrera. En el pelear la buena batalla está mi interacción con las cosas del mundo y cómo abordo todo eso, cómo abordo los ataques del enemigo, cómo abordo mi forma de comportarnos. Ahí está implícito que estoy peleando la buena batalla todos los días. Todos los días me esfuerzo por colocarme esa armadura y por actuar en conformidad a lo que su palabra dice. Todos los días vivo de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Ahí estoy yo peleando la buena batalla. Y el segundo punto que dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera. ¿Te acuerdas del pasaje que leímos? Que dijimos: despojémonos de todo peso y de pecado, del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia, ¿qué? La carrera. En 2 Timoteo, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi hermano, si no conoces tu propósito en la vida, aquí te revela uno: agradar a tu Dios. Tu propósito en esta tierra, uno de tus propósitos es agradar a aquel que te tomó por soldado. ¿Te acuerdas que estamos peleando la buena batalla? Eso habla de un soldado. Un soldado que se pone la armadura. Un soldado que está listo para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Un soldado que vive de manera sobria, justa y piadosamente, porque está guardando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Pero ese soldado, que somos tú y yo, debemos de agradar a nuestro Dios, a Él. Hay un pasaje, no me acuerdo si es en Gálatas, donde dice que si nosotros no agradamos a Dios y queremos agradar al hombre, entonces no somos siervos de Cristo. Si tú quieres agradar al hombre, no eres un siervo de Cristo y no eres un soldado. Porque aquí es muy claro lo que la palabra de Dios dice. No son mis ideas, mi hermano. Es lo que Dios dice a través de las Escrituras. Tú y yo nos debemos a Cristo, porque Él pagó por nosotros. Somos de Él. Así que nosotros debemos agradarle a Él. Debemos de agradar a Cristo. Y en el he acabado la carrera está implícito, y el Espíritu Santo me decía, que para nosotros poder acabar la carrera debemos de manifestar acciones que agradan a nuestro Dios. Dice Tiago: mamá, papá Dios está orgulloso de mí. Y le digo: bueno, no vamos a usar la palabra orgulloso, vamos a usar la palabra complacido. Cuando tú te portas bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están, porque han sido agradados con tu forma de actuar. Cuando tú dices la verdad, aunque te va a ir como en feria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están complacidos, porque tu actuar ha sido agradable a sus ojos. Utilizaste la verdad. Para poder acabar la carrera que nos ha sido puesta a cada uno de nosotros, debemos complacer a nuestro Dios. Al Señor le gusta que tengas, tú o yo, falta de perdón. No. Entonces, cuando tú y yo perdonamos a nuestro prójimo, a nuestro esposo,
a nuestra esposa, a nuestros hijos, al vecino, al familiar, al de la calle. Cuando tú y yo manifestamos perdón, estamos agradando a Dios. Cuando tú y yo obedecemos a nuestro Dios, estamos agradando a Dios. Si tú y yo estamos amando la venida del Señor, deseando su regreso por nosotros, porque Él lo dijo, no es porque uno piense que así será. Él se lo dijo a sus discípulos: me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y a qué se fue el Señor Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok, entonces es el Señor el que nos ofreció el regresar por nosotros, para que estemos con Él en donde Él esté, y veamos la gloria que el Padre le ha concedido al Hijo, y disfrutemos de lo que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha preparado. Así que si estamos estando venida, es porque Él lo dijo, no es porque algo nos los estamos inventando. Ahí en las Escrituras lo dice claramente: me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ok? Entonces, el acabar la carrera es agradando a nuestro Dios y siendo guiados por su Santo Espíritu. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo está en ti y en mí para guiarnos a toda verdad, para revelarnos a Jesucristo, para ayudarnos. Ahí está presente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los que somos verdaderamente hijos. Pero nosotros debemos de ser guiados por Él, porque si queremos acabar la carrera y poderla acabar de manera satisfactoria delante de los ojos de Dios, tenemos que ser agradables a Él y ser guiados por Él. ¿Para qué? Para cumplir nuestro propósito. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Vamos a Efesios 2:10. Yo espero que usted ame el estar recorriendo las Escrituras, porque su palabra es viva y eficaz. Y cada vez que estamos leyendo las Escrituras, vida es lanzada a ustedes. Tú estás siendo impactado con la vida de Dios, porque es su palabra. Fíjate lo que dice Efesios 2:10. Ay, espérame. Ya. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios me está diciendo que hay obras que el Señor preparó de antemano para que tú y yo caminemos en esas obras. Ya están preparadas, ya están dispuestas para que tú y yo caminemos. Seguramente son diferentes, algunas son parecidas, pero somos hijos únicos. Como dicen, no hay un dicho: Dios te hizo y rompió el molde. Sí, porque eres único. Eres único. No hay otro Alfonso en la tierra. Es único, creado por Dios, con propósito, creado en Cristo Jesús cuando Él aceptó a Cristo. Pero
el Padre le ha asignado obras en las cuales tiene que accionar. No quiere decir que esas obras me hacen ganar la salvación. No, mi hermano. La salvación es un regalo de Dios. Pero si soy hijo y soy un soldado y Cristo es mi Señor, yo sigo a Cristo y en su palabra me revela que hay cosas que Él ya preparó, obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y el único que las puede revelar es el Espíritu Santo. Vámonos a este pasaje donde ahí es muy claro, en 1 Corintios 2:9. Primera Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. Nuestro Señor Jesucristo y yo amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en ese clamor, un clamor de una iglesia enamorada. El clamor no significa que tú andas aquí clamando en cada rincón, en cada momento. No, tu vida misma es un clamor a Cristo para que regrese. ¿Sí me explico? Yo puedo decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, y estar todo el día diciendo lo mismo. Pero si no hay acciones que avalen lo que estoy clamando, hermano, no es cierto que aguardamos su venida y que aguardamos la manifestación gloriosa de Cristo. Es mentira. Las acciones demuestran lo que yo digo, lo que yo expreso. Y solamente puede ser un bonito sentimiento emotivo por las circunstancias, es que la alabanza estaba tan hermosa, tan gloriosa. Yo, Cristo, amo tu venida. Aquí estoy aguardando. Ven, Señor Jesús. Puro cuento. Porque nuestra vida no va en conformidad a lo que decimos. Por eso el Señor nos confronta. Y qué bueno que nos confronta, para que digamos, ok, sí, Señor. Si yo realmente anhelo verte, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si yo realmente anhelo y aguardo la manifestación gloriosa de Cristo, voy a caminar en santidad. Voy a pelear la buena batalla. Voy a acabar la carrera. ¿Cómo? ¿Cómo acabo la carrera? ¿Quién me va a revelar lo que Dios me ha concedido? ¿Quién me va a revelar esas obras que Él ha preparado de antemano para que yo camine en ellas? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí lo dice muy claro. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tú y yo queremos acabar la carrera, solamente la vamos a acabar por medio de la guianza del Espíritu Santo. No hay de otra, mi hermano. Si tú no te estás relacionando con el Espíritu Santo, temo decirte que no vas a acabar esa carrera y no vas a cumplir tu propósito, porque no has entendido que el Espíritu Santo nos fue concedido, nos fue otorgado para guiarnos, para revelarnos lo que el Padre nos ha preparado y lo que nos ha asignado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, es un ejemplo.
Vienen las elecciones. Yo no soy a favor de ningún partido, pero vienen las elecciones. ¿Vas a votar por quien tú quieras? ¿O no sería correcto preguntarle al Espíritu Santo? Espíritu Santo, tengo que votar. Yo en lo particular no creo en la democracia de México. Es muy notorio que dicen, no, la que va a quedar es tal persona. ¿Eso es democracia, mi hermano? No. Yo no creo en la democracia de México. Pero tengo un deber ciudadano. Y si la palabra de Dios dice que me someta a las autoridades, entonces tengo que ejercer ese sufragio, ese voto. Pero lo voy a ejercer siendo guiado por el Espíritu Santo. Ese es mi consejo. Porque al Espíritu Santo lo debemos de involucrar en cada área de nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Es el Espíritu Santo quien nos va a aconsejar. ¿Por qué? Porque Él es sabio. En Él está la sabiduría. En Él está toda la inteligencia. En Él está todo el poder. ¿Qué mejor preguntarle que preguntarle al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿por quién quieres que yo vote? Y así, mi hermano, en cada área. ¿No se puede abrir? Okay. En cada área de nuestra vida debemos de aconsejar, de ser aconsejados. Debemos de ser aconsejados por el Espíritu Santo. Si realmente tú y yo queremos acabar la carrera, si realmente tú y yo queremos pelear la buena batalla, vamos a hacer lo que el Señor nos está revelando en su palabra. No son las ideas de la pastora. Les he guiado pasaje por pasaje para que ustedes tengan esa enseñanza a través de la palabra. Y entonces digamos, sí, realmente sí somos un iglesia a Cristo, diciéndole, Cristo, ven. Mi vida está totalmente congruente con lo que digo. Y el último punto dice, he guardado la fe. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Dice, ahí, perdón, estaban hechos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Otra vez, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El Espíritu Santo presenta mi cuerpo o yo presento mi cuerpo? Yo me coloco la armadura. Yo me despojo del peso y del pecado. Yo, ¿qué? Presento mi cuerpo. Muy bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera de guardar nuestra fe y que nosotros podamos decir las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí está la clave. Para poder guardar la fe, no nos debemos hacer al mundo. No nos debemos de conformar por el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio. Yo puedo guardar de la renovación. La forma en la que yo puedo guardar mi fe es no haciéndome a la forma del mundo.
Porque si yo comienzo a tomar acciones, actitudes que el mundo tiene, estoy despojándome de mi fe. Porque dice la palabra, y lo dijo Néstor: aquel que se constituye amigo de Dios, aquel que se constituye amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No podemos hacernos al mundo. Si nos hacemos al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios y no podemos guardar nuestra fe. No podremos guardar la fe si nos hacemos al mundo. Tiago me preguntaba, porque estaba escuchando lo de un candidato, y me preguntaba: mamá, o sea, la mujer dice que es como dueña de su cuerpo, y la gente que está a favor del aborto dice que uno puede hacer con nuestro cuerpo lo que queremos. Eso dice las personas que están a favor del aborto. Es tu cuerpo, tú decides, yo no sé qué tanta cosa. Pero este candidato dijo: bueno, sí, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el bebé es otro cuerpo. No puede hacer algo en contra de ese cuerpo, porque ese cuerpo no es suyo. Dentro de su cuerpo habita otro cuerpo y no puede venir y destruir ese cuerpo. Entonces Tiago decía: así es. Y le dije: mira, para empezar, no es tu cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Vuestros cuerpos no son vuestros. Desde ahí empezamos, ¿verdad? Pero si Tiago se queda con esa información y la hace suya, se está conformando a la manera de pensar del mundo y no puede guardar su fe. Porque lo que el mundo dice y hace se contrapone con las leyes divinas. El mundo dice: es tu cuerpo. Dios te dice: no es tu cuerpo, es mío. Y aquel que destruye ese cuerpo, yo lo voy a destruir. Eso dice el Señor. Búsquenos la palabra. Por eso es tan importante que la palabra de Dios more en nuestras mentes, para que ningún candidato, ningún empresario, ninguna persona venga a movernos de lo que ya entendemos y de la verdad que está en su palabra. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos guardar la fe y entonces decir: por lo demás, hermanos, me es guardada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, para que tú y yo podamos decir: y yo amo su venida. Tengo que pelear la buena batalla, tengo que acabar la carrera, tenemos que cumplir nuestros, que guardar la fe. Y eso es a través de no conformarme a este mundo y a través de mi obediencia a Cristo. Es la única forma en la que yo puedo guardar mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe está cimentada en Cristo y en su palabra. Y si yo no obedezco la palabra de Cristo: ama a tu prójimo, bendice al que te maldice, hazle bien al que te ultraja. Si yo no puedo obedecer lo que su palabra dice, ¿cómo pretendo yo guardar mi fe? Si mi fe está en Cristo y en su palabra. Y al no obedecerla y al no ponerla en práctica, entonces es puro cuento que estoy guardando mi fe. Cada vez que yo obedezco la palabra de Dios, le demuestro a Cristo que estoy con Él, que soy de Él y que no me importa lo que está a mi alrededor. Cada vez que yo honro a Cristo a través de una acción que va conforme a su palabra, le estoy diciendo: estoy aguardando tu venida, porque entiendo que tú no vienes por una iglesia hecha una piltrafa. Tú vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia que cuida sus vestiduras, una iglesia que tiene intimidad con Dios.
Para que tú y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido, tenemos que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y a veces piensan que es algo como muy difícil de hacer. No, requiere tiempo y disposición de corazón. Pero tú lo puedes hacer todos los días. Tú puedes ir en camino a tu trabajo, en el coche, teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Si nosotros decimos que amamos la venida del Señor, vamos a pelear la buena batalla. Vamos a terminar la carrera que nos ha sido puesta por delante. Y vamos a guardar nuestra fe, manifestando nuestra obediencia a Dios y no haciéndonos a la forma del mundo. Ese es el mensaje que el Señor tenía el día de hoy para ti y para mí. Su deseo es que tus palabras de ven Señor Jesús, aquí estoy esperando por ti, y la forma en cómo expresamos nuestro deseo porque Cristo venga, que tus palabras y mis palabras estén respaldadas, y entonces poder decir como el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, me es guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Por qué? Porque su vida refleja un clamor constante de ven Señor Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie, mi hermano.